ti mi adoración no cambiará. Daniel al pozo lo lanzaron y los leones callaron. La muerte no resistió. Oh, mi Dios hizo el milagro. Él es el Dios a quien clamo. De la muerte me ha librado. Dios sobreprotector, Dios sobreprotector. Él es el Dios que adoramos. Por siempre sea exaltado. Dios sobreprotector. Él es mi protector. Él es mi protector. No hay nada ni nadie que pueda tocarme. Oh. Inmensamente agradecida a todos y a cada uno por cada una de las oraciones al Padre elevadas al favor mío. Él las escuchó, Él se glorificó. Ciertamente los caminos de Dios son inescrutables. A veces entendemos o creemos que por servirle al Señor estamos exentos de que nos pasen situaciones difíciles o dolorosas. El día 6 del mes de enero, mi vida fue sacudida drásticamente. Yo trabajaba en un negocio de comida. Le comprábamos el servicio de gas a una compañía, la cual nos las enviaba directamente al negocio. Yo tengo 2 niños, una de 13 años y uno de 4. El de 4 todos lo conocen. Ese era mi chicle, mi sombra. Donde yo estaba, allí estaba él conmigo. La niña estaba supuesta para venir en el mes de diciembre, específicamente para el 24. El 24 me llama y me dice: mami, no voy a poder ir para el 24, voy para el 31 de diciembre. Digo: ok, mami, está bien. El 31 me llama y me dice: mami, yo no puedo ir para el 31. Ahí yo me molesté como cosa loca. Dije: pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Está bien, hagan lo que ustedes quieran. Precisamente en la semana del incidente, ella llega 4 días antes del incidente. Esos días antes ellos estaban los 2 en el negocio, el día completo. El viernes, cuando yo lo levanto, que nos vamos al negocio, voy a la habitación donde yo estaba y le digo a la niña: cámbiate, mami, que nos vamos. Voy a la cocina, regreso a la habitación y le digo: ¿sabe qué? No, quédense. Luego voy a la cocina, vuelvo a la habitación y le digo: vámonos. Esta acción yo la repetí 4 veces. La última vez que yo le dije que no íbamos, yo siento que Dios habla a mi espíritu y me dice: déjalos. Y por eso yo lo dejé a los niños en la casa. El camión del gas llegaba más o menos en eso de 1:30, 2 de la tarde. Antes, más o menos como 5 minutos antes de que el camión llegara, habían comiendo allá alrededor de 10 personas, algo así. Y estaba conmigo el freidor, el joven que me ayudaba. Precisamente 5 minutos antes de llegar el camión, se van las personas que están comiendo. El joven del camión es el freidor, que es que está conmigo. Yo le digo que se espere, ya se va, para darle su comida. Ahí llega el chofer del camión, o sea, el camión, que viene el chofer y el ayudante, y me dice: ay, Jenny, dame una comida, por favor, que tengo hambre. Le digo yo al chico que está ahí: bueno, pues dame unos minuticos, déjame servirle a él. Y él se siente en una de las mesas. En ese instante, el ayudante va a entrar la manguera a la cocina. Mis tanques no tenían gas.
Y mientras el ayudante entra a la cocina a conectar los tanques, yo le estoy sirviendo la comida al chofer del camión. Y en ese preciso momento, el freidor, él trabajaba en la noche también, se levanta y se va para el otro negocio a buscar una pechuga para la noche. No esperó la comida, sino que se fue. En ese instante, la vitrina estaba paralela con la puerta de la cocina. El ayudante entra a la cocina, el chofer está a mis espaldas. Ahí yo escucho que él le dice, el ayudante al chofer del camión: la manguera está pichada. Cuando yo escucho que él le dice, refiriéndose a la manguera del camión de ellos, el camión de gas no estaba abierto. Refiriéndose a ellos, entonces yo voy a voltear la cara. Ahí mismo yo escucho que la manguera se le cae. Es una manguera gruesa, tiene como un aro de metal al final y hace un sonido, ¡pum! Cuando yo voy a mirar así, ahí mismo viene la explosión. Yo me quedé pasmada, paralizada por el impacto. Y el chofer del camión que está a mis espaldas, al él ver que yo me quedé frisada, me empuja. Entonces, cuando él me empuja, yo reacciono y puedo salir corriendo, gritando, me quemé. Y salí corriendo, me monté un motor, llegué aquí donde Aquino. Allí, lo primero que hice fue, en emergencia, me veo al espejo. Digo yo, oh my God, yo no tenía pestañas, yo no tenía ceja, mi cara estaba planchada totalmente. Y allí le mando a avisar a mis hermanos lo que había sucedido. Cuando ellos llegan, que me ven como yo estoy, algunos llorando, realmente quebrantados, y ellos no encontraban qué decirme. Y lo que el Señor puso en mi corazón decirle, en vez de ellos consolarme a mí, la palabra que el Señor me dio para ellos fue: Dios está al control. En ese momento también trajeron allá al chofer del camión. Él tenía las mismas quemaduras que yo. Él se había desesperado un poco. Y yo puedo comparar esta parte con una fuerte tormenta. Una fuerte tormenta donde hay dos barcas, donde están siendo azotadas por un mar recio. Y hay fuertes vientos, truenos, relámpagos. En una de esas barcas había temor, había inseguridad. Pero en mi barca había paz, porque en mi barca estaba Jesús. Yo decía, es que yo sé que Dios está aquí conmigo. Es que yo sé que yo no estoy sola. Es que yo sé que es mi papá. Y ciertamente yo no comprendo por qué pasó, pero yo sé que Él está conmigo. Si había algo que el diablo no me podía quitar, si había algo que el diablo no podía robarme, era el amor que yo había conocido de Dios. Y Él podía quitarme cualquier cosa, pero no podía hacer que yo durara de ese Dios que yo conocía aquí en esa casa. Porque cuando yo llegué aquí, yo estaba más muerta que viva. Yo tenía espíritu de tristeza, de depresión, de rechazo, de baja estima, de dependencia emocional. Yo andaba muerta, viva, y yo conocía un Dios que me hizo libre, me libertó de la depresión, de la tristeza, me dio identidad. Y era por eso que yo no podía dudar de Él. Yo no podía dudar de su amor. Y es que cuando tú conoces a tu Dios, cuando tú sabes quién es tu Dios, tú sabes que aunque tú estés quebrado en pedazos, Él tiene el poder para reconstruirte. Porque cuando tú sabes quién es Dios, tú sabes que Él tiene el poder para llamarte por tu nombre y decirte: Lázaro, sal fuera. Y ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios que estaba allí. Ese es el Dios en el que yo confiaba, que no me iba a dejar sola. Yo decía: es que yo sé que soy su hija. Es que yo sé que soy su hija.
Y la palabra dice que Dios no deja a sus hijos en vergüenza. En el momento cuando aparece el enemigo, porque él nunca duerme, él siempre se mantiene activo. Y trae a mi corazón la famosa pregunta, la pregunta yo le digo del $1,000,000. ¿Por qué a mí? Ahí viene a mi espíritu. Es que la vasija no tiene por qué decirle al alfarero qué hacer o qué no hacer. Es que yo soy suya, es que Él es mi hacedor y Él hace conmigo lo que más le convenga. Dios es fiel. El Señor me infundió una paz y una fortaleza, papá. La misma paz y la misma fortaleza que ustedes ven ahora, ahí mismo, esa misma tenía yo en ese instante. Hay un video ahí donde yo estoy, yo sabía que yo tenía la piel desprendida, que mi cara estaba quemada, que mi cuello estaba quemado. Y muchas personas cuando vieron el video, ellos pensaron que yo estaba sedada. Yo no estaba sedada. El suero que ellos me pusieron solamente era para hidratar. Yo sabía que estaba en esas condiciones, pero es que la palabra es veraz y es efectiva. Y dice que Dios da paz en la tormenta y que la paz que Él da no es como la que da el mundo. En ese momento sale mi hermano a buscar una ambulancia. Cuando llega con la ambulancia, pues le dan prioridad al chofer del camión, que él se había saltado un poco y se empeoró. Luego vuelve mi hermano y busca otra ambulancia. Pues se la dan al ayudante, porque él realmente duró más tiempo y él se quemó mucho más. En ese momento dice mi hermano, ok. Pero Dios, como conoce todas las cosas, mandó a papá. Y ahí llegó él y en su vehículo me llevó al hospital. Cuando llegamos al Homs, ya habían llamado previamente de que habíamos 3 personas en ese estado. Cuando llegamos allá, el chofer del camión ya había llegado y ahí llegamos nosotros y me van a llevar a emergencia. Pues me devuelven de emergencia, ni siquiera me dejan entrar. Digo, oh my God, me dicen que no me van a recibir. Pero eso era Dios que estaba alineando, porque ya Él tenía personas que le había dado las instrucciones de qué hacer y dónde me iban a enviar. Estaba ahí la ambulancia ya, la primera que mi hermano buscó. Y le dice él a mi cuñada, bueno, pues vamos a llevarla a ella a la Unión. Vamos a llevarla a la ambulancia para que vaya más cómoda. Dice ella, sí, ok. Pues me montan en la ambulancia y llegando a emergencia, frente a frente, se apaga la ambulancia. Y le dice el muchacho a mi cuñada, yo no sé cómo llegamos aquí. La ambulancia no tenía gasolina. Dios es maravilloso. Cuando me llevan allá, la doctora que estaba de turno, ella de solamente verme me hizo un diagnóstico. En el momento que ella me está revisando, me acuestan en la camilla para ver si tengo más quemadura. Gracias a Dios yo tenía un jean, solamente se me quemó un poquito por aquí, solamente gracias a Dios. Y yo le digo, no, déjeme tranquila, yo estoy bien. Y sale ella y le dice a mi hermano, ¿usted la ven diciendo que ella está bien? Pero si ella no la ventilan en 6 horas, ella se va a hinchar de una forma tal que se va a morir. Por las quemaduras de su rostro, yo sé que ella inhaló dióxido de carbono. Por la quemadura de su cuello, yo sé que sus pulmones están seriamente comprometidos. Ella se quemó por dentro, le dice la doctora a mi hermana. Ahí proceden de una vez, yo escucho que la doctora dice a uno de los doctores, ¿usted ha ventilado antes? Le dice, él se puso a mis espaldas. Realmente yo desconocía que había inhalado gas, que estaba quemada por dentro. Yo sabía sí que estaba quemada, pero dije, bueno, eso se sana, ok, no hay problema. Y ahí entonces proceden a intubarme. Como la doctora lo dijo, a las 6 horas ya yo estaba hinchada. Mi cara no se sabía si era cuadrada, si era redonda.
La Jenny que ustedes conocían no era esa, no se parecía para nada. Ahí le pregunta a mi hermano a la doctora que si fuese un familiar de ella, que qué haría. Y él le dijo, yo la enviaría al hospital Ney Arias en la capital. Es un hospital especialmente para personas quemadas. Ella se olvidó del beneficio que ella hubiese podido obtener si yo me hubiese quedado ingresada. Pues proceden a llevarme allá a la capital. Y antes de que enviarme, llega una de mis tías y le dice a la doctora, ¿usted es familia de ella? Dice ella, sí. Y le dice así, fría y cruelmente, no hay vida. No hay vida. De allí entonces me trasladan a la capital. Mi madre vive en Nagua, tengo más familias en Nagua y en la capital también tengo una hermana. Y cuando yo llegué allá, me dice mi madre, Jenny, si no es porque tú vienes con Tina y Noelia, yo hubiese dicho que esa no es mi hija. Esta no es mi hija. Yo estaba doblemente hinchada de cómo se ve en la foto. Estaba irreconocible, negra, totalmente negra. Bueno, papá me vio. Él sabe cómo yo estaba. Ese día también trasladaron allá al ayudante del camión. Y el diagnóstico que los médicos le daban a mi familia era confidencial. Siempre es un diagnóstico reservado. Usted sabe la condición que ella está. Hay que orar mucho. Pero realmente ellos no creían que yo iba a morir. Ellos no creían que yo iba a vivir, perdón. Y mi familia ya también batalló. Ellos también tienen su testimonio poderosísimo. Ellos también batallaron la dura lucha de la fe, la batalla de la fe. Y en este tiempo que yo estoy en coma, yo duré 1 mes interna, 19 días entubada. En el transcurso de este tiempo, Dios nunca me dejó sola. La misma comunión que yo tenía antes del incidente, esta misma comunión yo tenía cuando estaba allí. Porque aunque yo estaba dormida, había una parte que no se apagó. Había una parte que siempre se mantenía activa. Y el Señor me daba incluso versículos indicándome de qué forma orar. En un momento, Él me presenta, me acuerdo del versículo de cuando Pedro estaba encarcelado que lo iban a matar. Y me muestra una casa con una remanente orando. Después yo entendí que eran todos ustedes que estaban orando y clamando a mi favor. Aleluya, gracias Señor Jesús. Recuerdo también que en una ocasión, yo no sé si era de noche, yo no sé, pero yo sé que yo escuchaba una adoración. Pero era una adoración tan sublime. Era una adoración que me estremecía y contrictaba mi espíritu, aun yo estando en el estado que estaba. Y esa adoración decía, clama a mí y yo te responderé. Y mientras yo escuchaba ese clama a mí que yo te responderé, yo veía un león gigante que estaba frente a mí. Yo veía ese león, yo veía a Jesús, yo veía al león de la tribu de Judá. Recuerdo que en un momento yo me sentía tan débil. Ciertamente yo estaba muriendo. Y ese día yo hablo con el Señor. Hay un versículo de la Biblia que me impactó desde la primera vez que yo lo leí. Y es donde Pablo decía que para él vivirle era Cristo y morirle era ganancia. Y yo adopté ese versículo para mí. Yo lo hice mío. Yo dije, Padre, yo quiero ser así de radical como era Pablo. Cabe destacar que yo le tenía miedo hasta a la gallina. Yo le tenía miedo a la muerte como el diablo a la cruz, como dice. Y en ese momento yo le digo, Señor,
Tú sabes que Pablo decía que para él vivirle era Cristo y morirle era ganancia. Si es de ti, si eres tú quien me vas a llevar, yo te ruego que me lleves. Yo le suplicaba a Dios que me llevara. Yo le decía: Padre, yo no tengo fuerza para seguir luchando. Para mí me es más fácil que tú me lleves a yo pasar el proceso de la recuperación. Cosa que yo no entiendo, porque yo no sabía en el estado en que yo estaba. Porque antes de ello inducirme al coma, yo no conocía el diagnóstico médico. Y yo le pedí al Señor en ese momento que me llevara. Ahí Él hace silencio. Y de momento yo siento que me voy yendo. Así como cuando una lámpara de gas, el gas se va apagando y va disminuyendo. No sé si algunos de ustedes se han soñado que van cayendo a un vacío. Pues así yo me sentía. Lo que estaba encendido se estaba yendo. Y en un momento yo siento una tos tan fuerte que casi desprende mi pecho. Y ahí regresé. Y escucho su voz que me habla y me dice: glorifícame ahí, para que ellos vean, para que ellos crean. Lucha, me dijo. Y en ese momento me muestra a un ser, a Jesús, a ese Jesús de amor, a ese Jesús que con tan solo una palabra Él podía impactar la vida de aquellos quienes los escuchaban. A ese Jesús que por encima de su ropa le emanaba el amor. Qué ser tan extraordinario, qué ser tan inigualable. Luego me lleva a la iglesia primitiva y me mostraba la entrega, la pasión con la que servían los apóstoles, los discípulos. Que ellos vivían solamente para que Jesús fuese glorificado. A ellos no les importaba lo que tenían que pasar, solamente glorificar a Jesús. Después de ahí yo desperté. Ellos me despertaron 2 veces. La primera vez no lo resistí, volvieron y me conectaron. Pero yo estoy segura que fue después de esa vez que Dios me dio la fortaleza para despertar. Cuando yo despierto, que veo el asombro de los médicos, de las enfermeras: Jenny, tú eres un milagro, Jenny, tú eres un milagro, Jenny, tú eres un milagro. Con esta se le veía la cara de felicidad y de gozo. Tú eres un milagro, tú eres un milagro. Y me quedo yo: ¿qué pasó? Porque yo no entendía, porque para mí yo solamente tenía mis manos quemadas, mi cara quemada, mis brazos quemados. Yo no sabía que había inhalado gas. Yo no sabía que este gas me había quemado por dentro y que mis pulmones estaban dañados, mis pulmones. Había uno de ellos que estaba comprimido y el otro estaba lleno de líquido y de aire. Y todos los días me hacían una placa, todos los días. Y cuando se dieron cuenta fue ya la semana antes de ellos darme de alta. Dios obró de una forma tan maravillosa para que todo el que estuviera ahí se dio cuenta de que Dios estaba presente. Las quemaduras de mis brazos eran de 2º y 3er grados. Y cuando yo desperté a los 19 días, mis brazos estaban un 98% secos. Lo que se suponía que era malo, Dios lo usó para bien. Porque ciertamente era malo que yo estuviese en coma, pero Él usó ese tiempo para sanar mis heridas, para curarme, para que yo no sintiera el dolor de las quemaduras. El Señor no me permitió sentir dolor. Si yo digo que sentí dolor, soy una mentirosa, porque Dios no me permitió sentir dolor. Cuando yo iba a las curas después que me dieron de alta, ahí yo podía ver el sufrimiento de las personas
que estaban recién quemadas. Había personas que siendo hombre, y digo siendo hombre porque dicen que son más fuertes, y los gritos de ellos salían afuera del dolor tan grande. En una ocasión, yo sí recuerdo, yo estaba dormida todavía, que yo pienso que era que me estaban curando, porque yo sentía que eran garras que me pasaban, garras de acero, y yo decía, mi subconsciente decía como, nivel de dolor, por ejemplo, 80%, y me decía, aguantar. O sea que imagínense así, mis brazos no tenían piel, había incluso carne que se había quemado y se había dañado. Cuando yo llego a la casa, ya que me dan de alta, que estoy donde mi hermana, allí yo estaba que yo no podía, imagínense un mes casi entero sin comer. Yo no tenía fuerza para levantarme, yo no me podía levantar sola, yo no podía comer sola porque tenía los brazos vendados. Yo no podía hacer nada, me tenían que cepillarme, bañarme, vestirme, darme la comida, hacer todo. Y cuando yo estoy allí en ese momento, ahí quiso venir la desesperación. Y el Señor trae a mí, a mi espíritu, el Salmo 34 de David, donde David decía, en todo tiempo. Es que en todo tiempo yo voy a adorar a Dios. Y me decía a mí misma, Jenny, en todo tiempo vas a adorar a Dios. En todo tiempo vas a bendecir a Dios. En todo tiempo lo vas a bendecir. En los momentos buenos, no, en todo tiempo. Dios es bueno, amado. Dios es misericordioso. Yo me gozaba anoche y hoy porque escuchando el testimonio de Scarlett, que había muchas cosas que Dios me la había puesto en mi espíritu también. Y hoy también, papá, digo yo, ok, estamos en el espíritu. Cuando Abednego, Sadrat y Mesach iban a ser lanzados al horno de fuego, ellos sabían que Dios hubiese podido librarlo. Y ellos decían, yo sé que Dios puede librarme, pero con todo y esto, no vamos a dejar de adorar a Dios. El Señor no les reveló que lo iba a librar. El Señor no les avisó por medio de profetas que ellos no iban a morir quemados. Pero aún así, ellos estaban convencidos y firmes de preferir morir antes que dejar de adorar a su Dios. Entonces es por eso que yo decía, yo voy a dejar de adorarlo ahora. Yo voy a cambiar mi adoración. Yo me voy a afligir por el proceso que yo estoy pasando. No, ahora es que yo más le adoro. Ahora es que más yo le amo. Porque ahora yo no solamente conozco al Dios que me libró de la depresión. Ahora yo no solamente conozco al Dios que me hizo libre. Ahora yo conozco al Jehová Rafa, el Jehová fiel, el Jehová que sana, el Jehová que liberta. Dios es fiel, tu Dios es fiel. Él dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que Él la venció. También dice la palabra que hay armas forjadas en nuestra contra, pero que no prevalecerán. O sea, que sí vamos a tener ataque, pero lo que Él nos garantiza es que va a estar allí. Y Él estuvo conmigo. En todo momento Él estuvo conmigo. Yo me lo imagino, papá, Él diciendo, mira Jenny, tú vas a pasar por ahí, pero yo voy a acelerar el proceso. Tú vas a pasar por ahí, pero yo voy a estar contigo. Tú vas a pasar por ahí, pero yo voy a poner gracia y favor en ti. Luego me dicen las enfermeras, el mismo día del incidente mío, llega un general y también lo hospitalizan allá. Y le dicen las enfermeras a mi mamá, de los medicamentos costosos del general, de eso le poníamos a su hija. Santo es Dios. Bien maravilloso. ¿Quién como Él? Luego de esto, ya para finalizar, para no agotarle mucho, yo estoy en mi casa
Las quemaduras de tercer grado, miren cómo van. En esos brazos yo no tenía carne. Esa que ustedes ven, esa carne toda subió. Y cuando yo voy a la oscura, me dice la señora que me curaba, yo le hago la historia de que había estado un mes ingresada. Y me dice ella, ¿y a ti te pusieron parches? Ellos creían que me tenían que injertar piel. Ellos creían la piel que ponen es de cerdo. Si no me subía la carne, ellos me iban a injertar, según ellos. Pero ellos no sabían que Dios estaba allí conmigo. Y me pregunta ella, ¿te pusieron parche? Le digo yo, no. Dice, oh, pero es que esa piel sufrió demasiado rápido, subió. En 19 días mi piel estaba arriba. Y me río yo y le digo yo, el parche del Espíritu Santo. Y luego yo me gozaba y decía, Señor, qué grande eres tú. Porque mientras los médicos no le daban esperanza a mi familia, el Señor me decía, clama a mí. Porque cuando los médicos le decían que ella va a morir, Él me decía, lucha, Jenny, lucha. Dios es maravilloso. Hubo un momento. Luego yo estoy en mi casa y va alguien a visitarme. Yo tengo los brazos descubiertos. En ese momento no estaban así porque ya están sanos, ya para como estaban. Y me dice ella, tú no vas a volver a hacer lo mismo. Ya tu vida te la dañaron. Ya tú no eres la misma Jenny. Y yo por dentro de mí, a mí me dieron palabra de que Dios restauraría mi piel y la haría como la de un bebé. Y yo lo creo. Y ella hablando y yo diciendo dentro de mí, mentira del diablo. Cancelo eso en el nombre de Jesús. Y espero que ella termine de hablar. Cuando ella termina de hablar, yo la miro y le digo, mire, lo primero es que el Señor me dijo que mi piel sería como la de un bebé. Lo segundo es que Dios utilizó ese proceso para quebrantarme. Yo sentí como cuando tienes una bolsa, un bolso y tienes cosas dentro y lo voltea y lo pones al revés. Así yo sentí que estaba en mi vida. Pero Dios usó ese proceso para desarraigar cosas que habían en mi corazón. Y yo le decía al Señor cuando yo salí del hospital, Señor, a mí no me importa cómo yo quede. A mí no me importa encajar en los estándares de belleza del mundo. A mí no me importa. A Dios no le importa tu físico. A Dios no le importa tu color de piel. A Dios le importa lo que tú tienes en el corazón. Y Dios dijo, que me iba a restaurar. Y si no lo hace, no me importa. ¿Sabes por qué? Porque esas marcas son las de guerra. Porque esas son las cicatrices de guerra. De cuando el diablo dijo, allí tú vas a morir. Y Dios me sacó de las mismas garras de la muerte. Dios me sacó del fuego. Y esas son las que le van a dar testimonio a otros. Esas son las que van a garantizar de que si Él lo hizo conmigo, también lo va a hacer con ellos. Aún Jesús conserva la marca de la cruz. Aún Él la tiene. ¿Y quién soy yo para no cargar con huellas? ¿Quién soy yo para no tener cicatrices? ¿Quién soy yo? Dios es fiel, amado. Lo que Dios ha querido dejarle con este mensaje es que vean la fidelidad de Dios, aún en sus momentos difíciles. Dios no me desamparó ni un día. El Señor se encargó del más mínimo detalle. El Señor fluyó en lo económico. El Señor fluyó en gracia. El Señor fluyó en sanidad. El Señor aceleró mi proceso. Ellos creían que yo iba a durar un par de meses allá ingresada.
Y yo entré el día 6 de enero y el día 6 de febrero yo estaba en casa. Ni un día más, ni un día menos. De las 3 personas que estábamos allá en el negocio, el ayudante murió a los 3 días. El chofer del camión murió a los 2 meses. La única que está con vida soy yo. Entonces, ¿cómo podría yo avergonzarme? ¿Cómo podría yo cuestionar a Dios si Él guardó los míos? Si ellos no mandan la niña en esa semana, mi niño hubiese muerto, porque él no hubiese podido aguantar ese proceso. Y fácilmente yo también, porque yo no iba a poder salir tan rápido como yo salí. Yo me iba a enfocar en el niño. Yo duré 4 segundos. En 4 segundos que yo duré ahí adentro, solamente 4 segundos, miren cómo yo estaba en el estado, solamente 4 segundos. Dios nos ama. Dios es fiel. Papá hablaba ahorita del ciego de nacimiento. Y el Señor me lleva a este versículo y me recuerda a Jenny. ¿Cuántas veces nosotros no le pedimos al Señor, glorifícate en nosotros, Señor? Señor, glorifícate en mí, Padre. Úsame, Señor. Pero ¿qué pasa? Que siempre nos vemos del otro lado, de la mano que extiende, de la mano que ora por la otra persona. Pero en esa historia nos enseña que ese señor había nacido ciego. Y cuando los discípulos le preguntan, ¿y por qué él nació ciego? ¿Pecó? Le dice Jesús, no, él nació así para que Dios sea glorificado. Y Dios se glorifica ya sea usándote para otro o aún tú siendo la vasija quebrantada. Yo estoy aquí para que ustedes crean. Yo estoy aquí para que aprendamos a vernos con amor, para que cultivemos el amor de Jesús. Esas fueron las palabras que Él me dio. Glorifícate ahí, para que ellos vean, para que ellos crean. Tu Dios es un Dios de amor. Tu Dios es un Dios real. Ciertamente Dios no tiene favorito, papá, pero Dios sí honra a aquellos quienes les honran. Dios le bendiga.